Es el momento de presentar la ronda de comentarios a nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, León, doña Isabel Ruiz, mis compañeros de Inside y Outside de Cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Quiqueyanos, como decía José Luis, ya estamos en Semana Santa. Y ciertamente, mirando el rol de la iglesia en diferentes contextos, quisiera abordar uno que me llamó bastante la atención, y fue lo que vi en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pues prohibió las procesiones de Semana Santa en esta importante nación suramericana. Esto nos muestra, y la iglesia nos da una lección a partir de su comportamiento, de cómo la iglesia con permanencia, cambio y sobre todo combinación de elementos puede señalarnos el camino con fe de triunfo en este momento de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Miren, lo primero es que Nicaragua está teniendo un nivel de agresión bastante fuerte con la Iglesia Católica. Esto en ocasión de que supuestamente toda la parte del clero habría apoyado un levantamiento, una protesta civil del 2018, a lo que el régimen llama que era un intento de golpe de Estado. A partir de ahí se desató una persecución terrible en donde más de 200 agresiones hasta el día de hoy ha recibido y ha sufrido la Iglesia Católica en Nicaragua. Por solo decir algo, el obispo nicaragüense Rolando Álvarez fue expulsado de la diócesis de Matagalpa y condenado a 26 años de cárcel. 11 religiosos exiliados, incluso el nuncio apostólico Waldemar Stanislao fue deportado, como el sacerdote Luis Carrillo. En esa dirección, la intención del régimen de Ortega y Murillo es silenciar a la Iglesia Católica. Los antecedentes de persecución a la Iglesia están a la orden del día. Basta decir que solamente desde el incendio grande de Roma en el 64, cuando Nerón, hasta el edicto de Milán en el 313, que fue cuando se oficializó la religión católica, pues todo el nivel de persecución se dio en este momento. Pero todo viene por el tema de la relación Estado-Iglesia, en donde cuando se ve la Iglesia en esta dirección de poder, entonces entra en contradicción. Para establecer algunos criterios, recuerden que la Iglesia-Estado es una teocracia en donde hay la unificación del gobierno con la parte religiosa. Para solo citar algo, el Vaticano es un ejemplo de esto, o la Orden de Malta. Pero la separación del Estado y la Iglesia viene de las doctrinas de las dos espadas en el siglo V, que lo estableció el Papa Gelasio I, y que después fue para combatir lo que era el cesaropapismo del Imperio Bizantino, lo que generó el cisma de 1053, que fue cuando se dio esa ruptura. Apenas es en 1512 cuando Maquiavelo escribe el libro El Príncipe, donde separa conceptualmente la Iglesia del Estado. Pero eso no es sino hasta el humanismo con el Renacimiento y la Ilustración, Revolución Francesa, Independencia de Estados Unidos, revoluciones liberales, en donde se da la ruptura y la disolución de la alianza del trono y de la Iglesia. Ahora bien, modelos históricos entre Estado y religión. Según Paul Cliteur, que es catedrático de la Universidad de Leiden, en su ensayo Esperanto Moral 2007, hay 5 modelos de esta relación de separación. Primero, el Estado ateo, el que no cree en ninguna religión. Segundo, el Estado laico o irreligioso, que no tiene una religión estatal y supone cualquier injerencia, no la acepta para el tema de la gestión pública. También tiene lo que es el Estado multirreligioso, donde hay varias religiones y que es plural. También tienes la parte del Estado confesional o la religión oficial, que es cuando se establece en este caso. En República Dominicana yo siento que hay algún nivel de dicotomía, porque si bien es cierto que somos plurales, bueno, pero también hay un concordato que desde 1954 todavía está vigente, que oficializa la religión católica como nuestro dogma de fe. Pero entonces veamos la Iglesia como instrumento político. La Iglesia como fuente de religión es una cosa, como casa de Dios y casa de fe. Ahora, la Iglesia como estructura de poder es otra cosa. Porque, por solo decir algo, aquí en República Dominicana, recordemos el debate de Juan Bosch, el padre Laótico García, cuando se le llamaba comunista, y posteriormente a ganar las elecciones se le hicieron los mítines de reafirmación cristiana, lo que alentaron bastante lo que fue el golpe de Estado. En Nicaragua, el 90% de los nacionales son cristianos, con más de un 58% que son católicos.
La arquidiócesis de Managua, estamos hablando que tiene 180 sacerdotes y 115 parroquias, lo que significa que la orientación de los padres te orienta al país. Por tanto, la rebelión del 2018, ellos la condenan, y Ortega y Murillo no ven la iglesia como la casa de Dios ni la fe, no. Ellos ven la iglesia como un enemigo político, igual entonces que Augusto y Poncio Pilatos intentan crucificarla, porque la tratan como un enemigo criminal o delincuencial que atenta contra ellos. Pero la iglesia como soporte y víctima después de dictaduras también es una realidad. Basta ver lo que pasó en Argentina desde 1943 hasta el 55, en donde el gobierno militar de Juan Domingo Perón, del 4 de junio del 43, incorporó una serie enorme de cuadros de la iglesia en el gobierno, que incluso la iglesia llegó a pronunciarse contra la Unión Democrática, que era la coalición que le hacía frente a Perón, de manera abierta. Esto se rompió y fue enfriándose hasta que después de 1950, llegando al 55, la iglesia abiertamente estaba contra Perón. Eso generó la frase famosa de Perón a Trujillo que decía: no fueron las botas, fueron las sotanas. Entonces, cuídate de la iglesia. Aquí, la iglesia y Trujillo, el arzobispo Noel era el principal abanderado cuando llegó, y después vino Monseñor Ricardo Pittini con Octavio Veras, que llegó a firmar, repito, el concordato en el 54. A partir de la crisis del 14 de junio del 59, con todas las atrocidades del régimen, la iglesia entonces rompe y establece la Carta Pastoral del 60, que dicen que fue Balaguer que se la leyó a Trujillo, con la Carta Episcopado República Dominicana en ocasión de la fiesta de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Leída frente a Trujillo por Monseñor Ramón Panal. Correctamente, y eso rompió, ahí se profanaron templos, se golpearon sacerdotes. Bueno, al final la reflexión, mirando la iglesia hoy en este tiempo, repito, de la pasión, la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hemos visto lo siguiente: que la iglesia sobrevivió en la reflexión, pese a Nerón, Daniel Ortega o Perón. Que la iglesia nos muestra que cuando el oprobio es condición, el cambio es obligación, porque pasó de respaldar esos regímenes a tener que combatirlos. Y sobre todo, que la iglesia nos muestra que la mayor carta de triunfo en esta vida es la combinación de constancia, determinación y perseverancia. Porque en conclusión, la fuerza de la iglesia está en su congregación en torno a la fe, como medio de redención o como medio de presión. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo.